Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Muy buen sábado para todos. Muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Les cuento que hoy vamos a tratar justamente dos temas que preocupan a las autoridades y también a la población en general. Vamos a hablar de dengue y de meningitis. El propósito, poder sacar dudas. Además, nos acompaña una comunicadora y muy feliz futura mamá. Estos son los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, la doctora Rey explica todo sobre el dengue. Recibimos a la doctora Catalina Pires para hablar de un tema que preocupa a médicos y a padres, la meningitis. Y nos visita la comunicadora Sofi Rodríguez para conversar de su embarazo. Y al fin este reencuentro de la dupla televisiva de la salud. Bien, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Soledad. Y preocupada por este tema de que se ha batido un récord de casos de dengue en nuestro país, también toda la situación regional que involucra a los países de la región, Argentina, Paraguay, Brasil, mucha gente volviendo de la semana de turismo. ¿Qué pasa con el dengue, doctora? Bueno, primero es como el primer mensaje que nosotros no queríamos hablar de dengue. Siempre estaba el tema, decía, bueno, no vamos a hablar. ¿Y por qué no queríamos hablar? Porque como que venimos, tú decías burnout, venimos como que tuvimos demasiado COVID y ahora no queremos saber nada, ni de infecciones, ni de enfermedad. Pero eso no es correcto. Tenemos que estar informados y tenemos que saber qué es lo que está pasando y que esta situación que es especial. Así que yo los invito a correr el telón y recepcionar. Eso es lo primero, porque tenemos como una negación a todo lo que es nueva información. Y el dengue, que nunca fue un problema en Uruguay. Tengo varios años de médica, nunca vi un dengue. En los últimos 100 años en Uruguay hubieron menos de 100 casos de dengue y ahora estamos enfrentando una nueva realidad. Entonces todos vamos a tener que aprender. Los pacientes, el sistema de salud, los médicos, todos vamos a tener que hacer una curva de aprendizaje de esta enfermedad. Porque usted dice que vino para quedarse. Bueno, sí, vino para quedarse y tenemos que ser realistas. Hay una situación epidemiológica, como tú decías, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, que se va a transmitir al Uruguay. Antes nosotros no teníamos el mosquito, ahora tenemos el mosquito y tenemos mucha gente que viene de las vacaciones de estos lugares donde hay picos o brotes muy pero muy importantes, entonces que van a traer la enfermedad. Porque lo que yo quiero decir es que el dengue, en un 75 a 80% de los casos, es asintomático. O sea, no siempre va a dar síntomas. Hasta un 80% de los casos son asintomáticos. Después tenemos un abanico de cuadros leves, que ahora vamos a ver las características, y después un grupo muy pequeño de cuadros severos y muy pequeño que lleva a la mortalidad, que es menor al 1%, menor de 0,03%. Pero me llama la atención lo que me dice de que en la mayoría de los casos, la persona que contrae dengue seguramente no presente síntomas. No presente síntomas. Por eso tenemos que tener mucha atención y lo primero que vamos a decir es que todos los que estuvieron en Brasil, en Argentina, en Paraguay, están regresando, tienen que usar repelente. Repelente por 15 días, porque lo que tienen que evitar es que los pique un mosquito Aedes aegypti. Todos lo sabemos de memoria, el Aedes aegypti. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, que lo pique el mosquito. Una vez que pica el mosquito, vamos a ver cómo es el ciclo. El mosquito pica a la persona, el mosquito hembra. El macho se alimenta de savia, de vegetales. La que se alimenta de sangre es la hembra. La hembra pica a una persona. Esa persona, si está cursando el dengue, si tiene virus en su sangre en ese periodo de viremia, contagia el mosquito chupa la sangre con el virus, hace un proceso en el propio mosquito y quedan las glándulas salivares. Esa hembra, a toda persona que pique por su vida, que es de 3 a 4 semanas, le va a transmitir la infección. Entonces, ese mosquito es el que tenemos que evitar que pique. Claro,
hay muchos mosquitos, porque también lo que pasó fue que luego de las inundaciones estaba lleno de mosquitos. Que esos no son todos Aedes aegypti, son por otro tipo de supuesto, mosquitos. exacto, no son de los que transmiten. Pero los que transmiten los tenemos y los tenemos cerca de la casa. Son los mosquitos que se dicen domiciliarios, que pican fundamentalmente en la mañana y en la tardecita y cerca de la casa. Por eso es muy importante el cuidado de la casa y descacharrear y todo eso, que lo vamos a hablar después. Sí, pero yo lo que quiero es, te pica el mosquito. Después que te pica el mosquito y te contrae la infección o te pone el virus, hay un periodo de incubación en el cual no hay ningún tipo de síntomas, que es entre alrededor de 7 días. A los 7 días puede que no pase nada, que tengas un curso asintomático o que empieces con síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que te pueden tener? Doctora. El síntoma principal es la fiebre. Y es una fiebre alta y que dura alrededor de 5 hasta 7 días puede durar. ¿Qué es alta? Alta, 38, 39, fiebre alta. Ya 38 es fiebre alta. Fiebre alta y que se acompaña muchas veces de otros síntomas como puede ser cefaleas y fundamentalmente retrooculares, ese dolor detrás de los ojos, eso es como característico. Dolores articulares, dolores en los músculos, dolores en las articulaciones, dolor abdominal, o sea, es la fiebre más alguno de estos síntomas. Frente a eso hay que consultar. Cuando consultan le van a hacer el examen físico, le van a buscar si no tiene manchitas en la piel, que se llaman petequias, le van a hacer un hemograma y se va a buscar la confirmación de si se tiene o no se tiene dengue. Es decir, se confirma el diagnóstico con una extracción de sangre. Con una extracción de sangre en el cual se busca o antígenos o pedacitos del virus o el PCR, que es como vivimos ¿Cómo se en el trata? COVID. ¿Cómo se trata? Bueno, esos son los casos leves en el cual se controlan, se tiene que controlar con hemogramas, se tiene que controlar que cuando empieza a bajar la fiebre pueden aparecer síntomas. Y ahí es cuando son los signos de alarma o que nos pueden, que tenemos que estar atentos. ¿Qué síntomas pueden aparecer cuando decae la fiebre? Fundamentalmente, vómitos, dolor abdominal, decaimiento general. Ahí es motivo de consulta y generalmente va a ser de ingreso para hacer un correcto seguimiento y tratamiento de esos pacientes. ¿Qué es lo más importante? Es, cuando tienen la fiebre, no dar ni ibuprofeno ni aspirina, usar el paracetamol, porque como puede dar sangrados por la nariz, sangrados por la boca, en los casos graves, el uso de aspirina favorece los sangrados, por lo tanto vamos a usar paracetamol. Una correcta hidratación, hidratarlos, darle mucho líquidos y hacer la consulta frente a las dudas. Como decíamos, todos tenemos que aprender y este es un curso para aprender. Y rápidamente, ¿cuáles son las personas que puedan tener o sufrir un riesgo de dengue grave, digamos? Porque el dengue es el mismo. El dengue es el mismo. ¿En qué personas puede producir un daño mayor? Hay 4 serotipos de dengue y cuando nosotros nos infectamos con un dengue, generalmente se forma una inmunidad que te dura toda la vida para ese tipo de dengue. El riesgo es que te infectes con otro tipo de dengue, con otro serotipo, y ahí se crea una respuesta inmunitaria mayor y ahí es cuando hay un mayor riesgo de una enfermedad grave. Por lo tanto, como en Uruguay no hemos tenido los primeros casos o estamos recibiendo, el riesgo de una enfermedad grave es un poco menor, pero... O sea, es con la segunda picadura. Con la segunda picadura. Y el riesgo es porque están circulando más de un serotipo. Entonces, al estar circulando más de un serotipo, te puede tocar que te toquen, claro, que te infectes o que te piquen con 2 serotipos diferentes. O sea que eso es lo importante. Las vacunas en Uruguay en este momento no están indicadas, no es un tema en este momento la vacunación en Uruguay, en otros países sí. Pero tenemos que salir con repelente todos los días de casa. Eso es lo más importante, salir con repelente, sacar las larvas, eso que dicen que el frío no mata los huevos ni las larvas. Pero entonces, si bien disminuye la actividad del mosquito, no puede haber agua estancada. No puede haber agua estancada cerca de la casa. Y lavar, o sea, no solamente sacar el agua, sino lavarlo porque los huevos quedan adheridos a las superficies. Correcto. Así que es una tarea de todos en las cuales va a haber un aumento de casos, no hay que desesperarse, los estamos esperando, está dentro de lo previsto, pero hay que estar atentos. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que ha sido muy clara, por lo menos para tener todo un panorama de información bien precisa, ¿verdad? Sobre todo atender los síntomas que recién decía la doctora con respecto al dengue. Ahora vamos a continuar también con la doctora como protagonista en su consultorio que abre las puertas para hablar de otro tema apasionante, los meniscos. Véanlo. ¿Qué
son los meniscos y cómo saber si los tengo rotos? Los meniscos son dos estructuras de fibrocartílago de forma de media luna que están ubicados en la rodilla, entre el fémur, que es el hueso de arriba, y la tibia, el hueso de abajo. Actúan como almohadillas, absorbiendo impactos y estabilizando la articulación. ¿Cómo saber si un menisco está roto? El origen de las lesiones de menisco pueden ser traumáticas o degenerativas, por lo cual distinguiremos de la siguiente manera. Las lesiones traumáticas se producen a raíz de un golpe o torcedura de rodilla durante alguna actividad como el deporte o en un accidente de tránsito. Este tipo de lesión es muy común en personas jóvenes menores de 30 años. Suelen producir un dolor agudo en la parte lateral o media de la rodilla que empeora con los movimientos de rotación o al apoyar el peso. Puede haber inflamación y derrame articular. La otra causa es desgarros degenerativos por el uso repetitivo o por la artrosis. Estas lesiones se van inflamando y lesionan el menisco. El dolor puede ser más leve e insidioso, empeorando progresivamente. Si el desgarro es pequeño, los síntomas pueden mejorar inicialmente con reposo. Pero si el fragmento roto se desplaza, puede bloquear la articulación, impidiendo la extensión completa de la rodilla y producir atrapamientos y chasquidos. La resonancia magnética es la prueba definitiva para diagnosticar desgarros meniscales. Permite ver con detalle la ubicación y la extensión de la rotura. En cuanto al tratamiento, si la rotura es pequeña, se intenta un tratamiento conservador con reposo, antiinflamatorios y fisioterapia. Si la rotura es más grande o bloquea la rodilla, suele requerir cirugía artroscópicas para reparar o extirpar el menisco dañado. En conclusión, si se sospecha una lesión de menisco por dolor, inflamación, bloqueos o inestabilidad en la rodilla, es crucial acudir al médico para hacer un diagnóstico certero y recibir el tratamiento más apropiado, así evitar mayores complicaciones en el futuro. Y ahora quiero contarles que SECOM es la empresa líder. Brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Cuenta además con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015. Y ahora, además, cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, también contando con la certificación ISO 27001-2022, garantizando de esta manera la protección de la información de sus afiliados, también de sus colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM es el primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y a continuación vamos a ir al living para hablar de otro tema que decíamos que está preocupando a los médicos que salieron a decirlo públicamente y por lo tanto también a los padres, a las mamás que nos están mirando, porque queremos, profundizar sobre el tema de la meningitis y sobre todo entender bien qué síntomas presenta y cómo se puede prevenir, si es que se puede prevenir. Así que adelante. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Doctoras. Vamos a presentarla a la doctora Catalina Pires. Ella es profesora de clínica pediátrica, infectóloga, y vamos a hablar de este tema que la verdad, hay muchas dudas, sobre todo en padres, que queremos un poco también poder profundizar, ¿verdad? Sobre, en primer lugar, esto de la meningitis. ¿Qué es la meningitis y por qué preocupa? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tener un espacio para hablar de un tema sumamente importante. Tal vez, la audiencia se pregunta, ¿cuántas personas conozco que hayan padecido meningitis? Y de verdad que no es una enfermedad sumamente frecuente, pero es una enfermedad que cuando ocurre es muy grave. Y hay dos instancias de la vida en que esta enfermedad es más frecuente y más grave. Una en los más pequeños y otra en las personas mayores. Y en cualquiera puede dejar secuelas y en cualquiera puede motivar la muerte. Entonces, por eso es que tú dices, es una enfermedad que causa mucha conmoción social. Más en un país como el nuestro, en que si algo ocurre nos enteramos todos, ¿no? De que algo ocurrió. Entonces está bien que hablemos.
En particular los pediatras, la audiencia lo debe saber, siempre estamos pensando en esa enfermedad, para después decir no es, pero estamos pensando en ella. Entonces, ¿quiénes la causan? Digamos que muchas bacterias, virus y hasta parásitos. Pero capaz que la meningitis a la que tú te referís es esa que decimos aguda. La aguda la causan bacterias y algunos virus. A grandes rasgos, uno diría las infecciones virales, algunas son más leves, otras no. Por ejemplo, la por herpes es muy grave en los niños chiquitos y todas estas enfermedades son graves en las personas que tienen alguna enfermedad de base o inmunodepresión. Pero seguro lo que más concreto tenemos y la que más preocupa es la meningitis bacteriana, porque esa tiene un tratamiento específico, el herpes también lo tiene, pero las demás virales no. Pero las otras son bacterianas y si uno las diagnostica a tiempo, tienen un tratamiento específico. Los gérmenes, uno diría, varían un poco en los más chiquitos y en los más grandes. En los menores de 15 años y sobre todo los más chiquitos, capaz que uno diría por orden, Neisseria meningitidis, que es meningococo, neumococo y después Haemophilus influenza tipo B. Los recién nacidos tienen otros gérmenes que adquieren cuando pasan por el canal del parto de la mamá, pero bueno, no sería lo que vamos a hablar ahora, pero hay que tener en cuenta que puede ser una enfermedad muy grave en los bebés chiquitos y también estamos buscando y ya tenemos herramientas para prevenirla, que esas si quieren, después entramos porque es interesante. Pero entonces, en los más grandes, en los adultos, el germen más común tal vez sea neumococo, segundo meningococo y después pueden entrar otras bacterias. Pero ¿cuál es la preocupación hoy? Es decir, ¿se han visto un aumento de casos en niños del tema de la meningitis? Ahí está. Entonces lo que ocurrió, esta alerta que lanzó el Ministerio de Salud Pública, es la siguiente. Nosotros estamos ahora recién empezando el otoño, es el verano. Todas estas enfermedades son, la doctora lo sabe bien, precedidas de infecciones virales. O sea, cuando más infecciones virales hay, sea gripe, sea cualquier infección por cualquier virus respiratorio, le crea como una condición a que la persona se colonice. La primera etapa de la enfermedad es que se colonice su vía aérea en forma asintomática, sin ningún síntoma, y la bacteria, al estar la mucosa alterada en su nariz, en su faringe, aprovecha con sus buenas capacidades de adherencia y de penetración a entrar al torrente sanguíneo y llegar a las meninges o dar una enfermedad muy grave, cualquiera de las tres bacterias que dije. Las meninges se ubican en el cerebro, ¿verdad? En el cerebro. Las meninges son las membranas que recubren al cerebro. Entonces, cuando se inflaman, produce un aumento de la presión en un tejido, que es el cráneo, que no puede extenderse. Ahí está. Entonces, ahí genera los síntomas fundamentales. El dolor de cabeza, la rigidez de nuca, eso que van los médicos y le buscan al niño o al adulto si puede flexionar la nuca. Esos son como los signos más característicos, alteraciones de la visión y después tendencia al sueño, nubilación que puedan llamar. Claro. Esos son de meningitis. Ahí está. Y en los niños más pequeños, que tal vez en los que uno se preocupe más, por eso digo, los pediatras estamos siempre pensando, si un niño tiene fiebre elevada o tiene fiebre o simplemente la familia dice el niño no está como siempre, lo veo muy mal, lo veo decaído, no se alimenta, no me responde. A veces en un nene pequeño, menor de 6 meses, basta con eso. Obviamente que después hay manifestaciones mucho más claras. Si se aparecen lesiones en la piel, petequias o sufusiones hemorrágicas, cualquiera de los tres, sobre todo meningococo, pero cualquiera podría, pero sobre todo meningococo, dar lesiones en piel. ¿Es lo mismo que púrpura fulminante? Ahora vamos a eso, que hay una pequeña diferencia. Pero los niños se pueden poner así de decaídos, vomitar y tener esa alteración de la conciencia que cuando más chiquito es más difícil de darse cuenta, ¿no? Pero no responden, no están como siempre. Y entonces puede tener convulsiones o puede tener muchos vómitos y entrar a agravarse. Y el tema de estas enfermedades es que agravarse pueden ser horas. Rápidamente. O sea, a diferencia de otras, eso es lo que preocupa. El púrpura fulminante, que está bueno como término porque a uno se le graba, puede ser que alguien tenga una infección respiratoria, la bacteria lo colonizó, 10-20% de los individuos nos puede colonizar un meningococo, que es el caso que hablamos del típico púrpura fulminante, y
invadir el torrente sanguíneo y ser tan agresivo su liberación de endotoxinas, le llamamos nosotros. Las bacterias esas empiezan a desintegrar, a morir y liberan una cantidad de cosas que inflaman. Y es tan agresivo o tal la cantidad de bacterias que tienen que generan un daño antes de llegar a la meninges. Generan un daño en todo el organismo que es lo que se llama púrpura fulminante. De repente alguien puede en pocas horas llenarse de lesiones y no es lo grave la Tremendo. lesión, sino que tienen un shock, una situación de descompensación Doctora, total. ¿cuál es su recomendación para los padres? Bueno, para los padres decir, la alerta del ministerio fue que en este periodo que no tenemos tantas infecciones virales, en poco tiempo, en un mes, ocurrieron 9 casos. Eso no es lo habitual. Si esto ocurriera a lo largo del tiempo o por allá al fin del invierno, bueno, agosto, uno diría, bueno, es lo que se espera. pero ocurrió en niños pequeños, algunos de los casos, 4, pero ocurrieron algunos en más grandes, mayores, ¿no? Entre 5 y 15. Entre 5 y 15 o alguno mayor de 15. Que eso es algo Entonces, totalmente ahí atípico. es como que esta enfermedad típica de los niños se desplaza un poquito. Y ahí uno tiene que empezar a estar como más atento. Así es como cuando ocurren los brotes o las hiperendemias. O sea, no, en nuestro país esta enfermedad es endémica, está siempre, afecta más a los chiquitos, pero si aparece una relación entre los casos, aquí lo que aclaró el ministerio era no había relación entre los casos, había meningococos del grupo B, había del C y había del W, con lo cual eso para nuestro país fue como un cambio. Yo creo que eso es lo importante. No es que sea algo nuevo, no es algo que no se espera. Lo que hubo fue cambios en lo que es lo habitual. Ahí Lo está. habitual es que la meningitis esté, la meningitis meningocócica esté, pero que se dé más a fin de año en niños más chiquitos. Acá se dio más al principio, en un rango etario mayor y con más de un meningococo. Eso fue lo que llevó... Y que generó 3 fallecimientos. Y con 3 eso, fallecimientos. ¿por qué no decirlo? ¿Se acuerdan que tal vez el año pasado lo recuerdan? Pero también cuando fallece alguien por esta enfermedad, prácticamente la alarma existe. El año pasado, ¿se acuerdan que hubo un evento en Maldonado? Y uno dice, bueno, porque no estamos acostumbrados a que las personas jóvenes fallezcan por Una enfermedad este infecciosa. tipo de enfermedad que es como impactante. Pero además el contagio de la meningitis es simplemente Es por las vías respiratorias. Claro, por las vías respiratorias, con contactos bastante cercanos. Claro, sí. O sea no, que no es difícil el contagio, digo. no, porque uno tiene que estar colonizado. El contagio es mayor, el riesgo es mayor en los convivientes. En los convivientes sí. ¿Se sigue haciendo profilaxis en las escuelas o en los lugares de trabajo? Bueno, depende de eso, de si comparten Muchas más horas. de 4 horas, Ay. muchas horas y muy cercanos. No a toda una escuela, todo depende de la situación. Doctor, ¿y qué pasa con el tema de la vacuna? Porque bueno, hoy no está la vacuna de la meningitis Ujú. dentro del plan de vacunación, Ujú. pero bueno, es una pregunta que muchos padres se Ahí hacen, está. ¿verdad? Ahí Hoy para, está disponible con un costo. ahí está. Ahí para hablar de vacunas, si me permiten y aprovechando los minutos, para prevenir la enfermedad meningitis, nuestro país tiene algunas vacunas que son súper importantes. Tenemos desde el año 94 la vacuna de Haemophilus influenza tipo B, que eso sí era verdaderamente terrible. Era el Había germen que más muchos meningitis casos, daba. y había muchos casos. Claro. Eso Cayó. cayó. Y entonces ese es algo que los papás Eso deben muestra la saber. eficacia de las vacunas. Y esa vacuna se da a los 2, a los 4, a los 6 meses y a los 15 meses. Y es muy importante. La vacuna de neumococo que se introdujo en el año 2008 y en el año 2010 se puso una vacuna con más valencias, cambió la enfermedad esa tanto en los niños que vacunamos como a los que protege indirectamente. Entonces, esa enfermedad se redujo y también tienen Claro. que cumplir el esquema. Pero con el tema de la vacuna esta De meningococo es de distinto. meningococo. Esta no Que hay está en dos el tipos. esquema y entonces hay 2 tipos y hay personas con más riesgos que otras. Si uno dijera las personas que no tienen una inmunodeficiencia especial,
ni trabajan en un laboratorio, ni no tienen ninguna de esas condiciones. Hay dos grupos, los menores de 2 años, a veces hay quien dice menor de 4 años, sobre todo el menor de 2 años es donde es más frecuente, y después los adolescentes que tal vez tengan actividades como de estar muy juntos, ¿verdad? Si alguno tiene un familiar en Estados Unidos, van a ingresar a la universidad y se ocupan de que estas vacunas las tengan, porque ahí hay mucha convivencia entre las... O sea, como recomendación, sería una recomendación individual en los menores de 4 años y en los mayores de 15, dar la vacuna. Claro, esas serían como una recomendación formal. Lo que ocurre es que, como esta enfermedad es impredecible, lo que uno diría de esta enfermedad es que es impredecible. En Uruguay hubo varias veces brotes que se controlaron con vacunas, pero bueno, uno no sabe esto qué significa. Si es que este invierno, cuando vengan las infecciones, va a haber más casos, uno diría, lo bueno en esta indicación individual sería que se vacunaran con estas vacunas disponibles, que además son distintas a las viejas que teníamos, tienen eficacia muy probada. Y tal vez alguno también sabe que hay países en la región que tienen, por ejemplo, estas vacunas en sus esquemas, porque tuvieron grandes brotes. Brasil, ¿cree que Uruguay puede terminar poniéndolas en el esquema de vacunación? Bueno, esas son cosas que sí hay que sopesar. El Uruguay tiende a ser siempre un país muy igualitario, y en particular a los que tratamos a los niños, que cada vez son menos en este país. Esta es una semana clave, ¿verdad? Donde se va a discutir justamente en el plano de las autoridades. Está en esa esto. discusión, que siempre termina siendo una decisión de salud pública, de la salud pública y de las autoridades de la salud pública. Pero sí recomienda vacunar contra la gripe, porque también es una manera de combatir este tipo de infecciones. Exactamente. Y de estas... Todo lo que uno pueda prevenir de esas otras infecciones, ¿no? Van a ayudar a que no. Van a ayudar a que no existan más casos. Perfecto. La alerta que tú decías, ¿qué decirle a los papás? A los papás es que estos signos, ¿no? Si su hijo tiene fiebre, bueno, tiene resfrío, está bien, es una cosa, uno puede esperar, pero si tiene fiebre y aparece cualquiera de estas otras alertas, como se puso decaído, no está bien, ¿no? Hay gente que dice, bueno, la mollerita se le puso mal, vomita, está decaído, no es mi mismo niño, sobre todo el chiquitito, que consultar. E incluso los adultos, porque la meningitis neumocóxica, por ejemplo, tener una otitis, hay que tratarla bien, porque esa es otra forma de llegar, por contigüidad. Claro. Pero para meningococo, estar alertas. Bueno, ni que hablar que si tienen fiebre, erupción y ese decaimiento o una convulsión o algo así, enseguida consultar, que por suerte en el Uruguay hay como muchas formas de acceder a la atención. Claro que Doctora sí. Pires, muchísimas gracias. Muchas por gracias. Toda esta información tan valiosa con respecto a la meningitis. Nosotros continuamos y vamos a contarles y les vamos a hacer la pregunta. ¿Has notado que perdiste visión? ¿Estás esperando para operarte esa catarata que te impide ver con normalidad? ¿Querés tener un diagnóstico preciso? No esperes más. En Oftalmovisión podés agendar tu consulta en 24 horas. Vas a encontrar un staff de 12 oftalmólogos especialistas, modernos consultorios, el mejor bloque quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Así que agenda tu consulta porque aún te queda mucho por mirar. Les cuento que fuimos hasta el consultorio de Oftalmovisión, donde allí hablamos sobre cirugía de párpados. Véanlo. La blefaroplastia superior es una de las cirugías que hoy día más se demanda en nuestra práctica clínica. ¿Y en qué consiste? Consiste en la resección de la piel de los párpados superiores. También se pueden resecar las bolsas grasas nasales. ¿Qué pasa? El párpado, cuando tiene mucho exceso de piel, va a generar una sensación de cansancio, de tristeza que en realidad no sentimos. Así que quitar este exceso de piel, que es una cirugía sencilla, es con anestesia local, es ambulatorio, se operan y se van, lo que vamos a lograr es una mirada más fresca, más descansada y más joven. Pero no necesariamente hay que cambiar la expresión de la mirada.
Muchísimas gracias, Oftalmovisión. Y a propósito, cambia la óptica de tu vida usando un lente que se adapte a todas las distancias y con la mayor nitidez. Búscalo en Óptica Brioso y sobre todo aprovecha la promo 1+1. Comprando un multifocal Varilux te regalan un lente de sol con multifocales incluidos de líneas seleccionadas. Muchas gracias, Óptica Brioso. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando con la comunicadora Sofi Rodríguez, que está en la dulce espera y realmente está pasando un momento increíble y nos los cuenta todo aquí en Saber Vivir Mejor. Breve pausa y ya regresamos. Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Continuamos en Saber Vivir Mejor y en instantes nada más conversamos con la comunicadora y conductora Sofi Rodríguez a propósito de su dulce espera, un embarazo muy deseado. Nos cuenta todos los detalles en instantes nada más. Pero ahora momento de contarles que Audical es la empresa líder en soluciones auditivas y junto al BPS te ofrecen las mejores opciones de audífonos para activos. Así que llévate un equipo básico con tu subsidio de BPS para activos o mejora tu experiencia Audical con los planes que ofrecen dispositivos más completos. ¿Te imaginas un audífono con conectividad Bluetooth en tu celular? Ahora eso es real. Agenda tu consulta gratis al 18899. Un nuevo Audical está llegando y vas a querer ser parte. Tiene sentido. En Audical está la mejor solución para tu audición. Por eso somos líderes en soluciones auditivas. Audical. Tiene sentido que nos elijas. Teléfono 18899. Y momento de recibirla a Sofi Rodríguez con un fuerte aplauso. Ella te aplaude. Sí, nosotras estamos como tías chochas. Tías chochas, Tías tan radiante. Dios mío. Qué radiantes son las embarazadas. Qué impresionante. ¿Puede creer esto? No, es un montón, un bombazo tengo acá. Es una cosa de loco. Falta todavía, querida, manejar la ansiedad. Sofi, ¿de cuántos meses estamos? Bueno, estoy entrando en el 5º mes. Semana, no me complique. Ay, no, están las que cuentan por semana y las que cuentan por mes. Sí, claro, es como, ¿cuántas semanas? No sé, tengo que agarrar el calendario y ponerme a fijar. Bueno, para agosto, para fines de agosto. Para fines de agosto, exactamente. Bien, perfecto. Pero por momentos es como que digo, qué panzona que estoy. Y el otro día una amiga me decía, che, amiga, ¿estás segura que es uno? Le digo, bueno, ya hice ecografías y aparece uno. Si son dos, no pasa nada. Bienvenido, pero no. te juro que a veces cuando me mira así, digo, Disfruta esa panza divina. Es lo más lindo cuando se te empieza a notar. A mí igual se me empezó a notar bastante rápido, te aclaro. Y claro, y al principio, como obviamente no quería esperar los 3 meses para contarnos, y no contamos nada. Claro, empecé como a vestirme media de batona, ¿viste? Era como que vivía Claro, el verano ayuda. Exacto. Era como siempre de camisas grandes, no sé qué. Pero ya llegó un momento y decía, por favor que lleguen los 3 meses porque ya no sé cómo disimularlo. El orgullo de panza. la embarazada, que cuando uno se camina. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Ale? Yo nunca fui panzona. Claro. Sí, más flaco, más gordo, lo que sea, pero de repente, yo qué sé, tenía piernas un poquito más gorditas o lo que sea. Pero panza no. Entonces era algo raro en mí. Bueno, Sofi, pero contanos, fue un embarazo muy deseado. Súper. ¿Verdad? Súper. ¿Cómo fue el proceso? Contanos un poco la historia de Sofi y mamá. Ahí va, eso, embarazo deseado de Sofi, ¿no? Que fue sin duda, y fue un camino súper largo, súper largo. En realidad, si me puedo hacer la cuenta, creo que hace, no sé, ahora más de 12 años que a mí me comenzó el deseo de ser mamá, porque en realidad a los 20 y pico, yo estaba en su momento recién casada, en otro matrimonio, qué sé yo, como que no tuve esa cuestión de Susanita del principio de quiero tener un bebé, ni ahí. Me vino más a los 30, que bueno, estoy para esto. Y bueno, y viste, cuando empezás y no sucede, y empezás a estudiarte, y bueno, estudio acá, estudio por allá, y en realidad a mí siempre me daba todo bien. Pero no es difícil eso también, porque uno quiere como
Claro, porque si hay algo para tratarlo, tratamos y seguimos. Pero Claro. cuando no se encuentra nada... Es súper desesperante eso, porque si a mí me hubieran dicho, bueno, mira, tenés X problema de ovulación. Ok, está, este es el problema. Exacto, pim, esta pum, es la pam, solución. Exacto. Exacto. Está, bueno, fue pasando el tiempo, nada. En un momento sí, ya me hicieron unos estudios más exhaustivos. En realidad me dio tengo un trastorno fosfolipídico, por lo tanto me tengo que inyectar Clexane todos los días, Pero en realidad eso, por lo que me decían los doctores... No es una causa total, o sea, agregado algo más capaz que sí, pero Claro, pero se no podía impide tratar el embarazo. además, Me decían, en todo caso los perderías, pero yo Exacto. no quedaba embarazada. Claro. Y bueno, y ahí empecé el camino que empiezan muchas mujeres en su vida, que primero con tratamientos de baja complejidad, como puede ser la inseminación artificial, etcétera, y después de alta complejidad en Uruguay y en Argentina. Claro, o sea, tú pasaste por un largo camino. Mucho. Y duro, es duro. Es durísimo. ¿Y cuándo se te descubre endometriosis, Sofi? Pasan los años y... Y nunca se te diría- mencionó la posibilidad. O sea, miren que les prometo que a mí me hicieron estudios, o sea, de todo tipo y color, pero nunca me habían hecho laparoscopía ni nada de eso. Ecografías, 7.000. Sí. 7.000 millones. Y tus bueno, está, menstruaciones y no un eran día- dolorosas, no tenías Bueno. como síntomas. En realidad, ahora con el diario del lunes, sí tenía dolores menstruales. El típico, sí, estoy con dolor de ovarios. Pero en realidad, yo qué sé, yo tomaba un Actron o 2 Actron y a mí se me pasaba, ibuprofeno. Sí. O lo que sea. Y evidentemente mi umbral del dolor capaz que era bastante más alto que el de una persona normal. Y no se Entonces, manejaba ningún tipo de información tampoco hace unos años. Pero además te Pero a ver- dicen, ¿tenés menstruaciones dolorosas? Bueno, ¿Qué contesto Sí, ahí? ¿quién- Claro, qué te ¿qué digo? ¿Qué querés que te diga? Que para mí era normal que te duele un ovario. O sea, Claro. no hay un umbral, no hay Totalmente. algo, una Una tabla regla que periódica dice, no hay un hasta- estándar. Exacto. Ay, sí, tanto más no es normal. Claro. Es como que naturalizamos el dolor, ¿viste? Y lo que básicamente fue esas cosas de la vida. Hace 2 años, más o menos, un poquito menos, un día me voy a despertar, me despierto de mañana y no me podía incorporar. O sea, quedé como una L, literal, así. Y ahí le digo a Toa, llévame al americano, al sanatorio, porque no sé qué, o sea, hay algo que no está bien, no puede ser, no me puedo parar. Literal que me tuvo que bajar de las escaleras, o sea, no podía. Fui, estudio, sangre, no. Además, claro, imagínate, mujer, 40 años, doblada, La columna, ¿qué decían? columna, corazón, o sea, todo. Y allá aparece un doctor que estaba de guardia y me dice, mira, por todo lo que le tuve que hacer todo un relato, imagínense, de 10 años para atrás, y me dice, bueno, yo sospecho que quizás lo que podés llegar a tener es endometriosis. ¿Cómo? Digo, no es posible, no. Y le expliqué, le dije, mira, yo en realidad 800 ecografías. Sí, me vengo 800 estudiando hace estudios, años. Hace años, no sé cuánto. Me dice, bueno, lo que pasa es que es muy difícil de diagnosticar. Le digo, bueno, pero a ver, si a mí me tratan por infertilidad por 10 años, es imposible que a nadie se le haya caído una idea que quizás sospecha podía ser. Bueno, ¿y qué hago? Y me dice, bueno, esto se trata, puede ser anticonceptivos o no sé, pero manejalo con tu ginecólogo. Ok, fantástico. Se fue el doctor, a quien le agradezco porque él fue el primero que nombró plantó la su palabra. semilla. Sí. Y vos sabés que yo tuve un odio contra el mundo y contra Claro, todo el no, sistema está bien. médico. Claro. Y yo o sea, no doy crédito, no es posible. Y ahí hablé con Justo Alonso, que da la casualidad, además que tenemos un vínculo, porque él es el suegro de mi mejor amiga. Y le conté todo y me dijo, vamos a hacerte una laparoscopía ya. Y me la hizo casi que... Creo que ni siquiera salí del hospital, o sea, me la programó en el momento, o en los 3 días, no sé, que estuve internada. Y resulta que no es que tenía una endometriosis. Tenía la endometriosis. O Sí, sea, claro, hay mucha gente que sigue sin saber.
que es la endometriosis. Se está empezando a hablar ahora con otra fuerza, que no es sencillo de explicar tampoco. ¿Y qué nos podrías decir de lo que es, de lo que, bueno, cómo te lo capaz que explicaron Ale a ti? lo puede explicar mejor. Yo te puedo decir en criollo lo que absorbí, que es queda como una especie de telita provocada del endometrio. Del endometrio fuera del útero. Exacto. Entonces, claro, eso y cumple el ciclo menstrual incluso fuera del útero. Entonces se da como cuadros dolorosos, las menstruaciones dolorosas, y lo que da característicamente como es pegotea. Claro, o sea, queda como todo pegado. Entonces, cuando vos ves las ecografías, podés ver alteraciones en las trompas, podés ver que la estructura no es normal. Claro, se ve que en tu caso no había ninguna alteración anatómica, nada que pudieran decir. Y es verdad, a veces, ir a una cirugía, porque de última fue una cirugía, para algo que vos no sospechás, a veces es difícil. Entiendo la posición médica. Después veremos las cosas como son. Claro. Pero... Bueno, cuestión, te tuvieron que operar, Sofi. Me operaron, me hicieron una laparoscopía, me limpiaron, digamos, de la telita. Esa especie de telita. Ya ahí él me adelantó que mi ovario izquierdo estaba muy, muy dañado, pero tenía hasta en parte de la vejiga. O sea, claro. Sí, porque crece a ese todo nivel, a nivel de la pelvis. Y yo mi preocupación era cómo nunca se vio esto, ¿no? Y él lo que me explicó es capaz que en su momento la tenías como muy incipiente y eran pequeños focos distribuidos en distintos lugares y capaz que una ecografía no lo detectaba, quizás te fue creciendo con el tiempo. No me pudo dar una explicación porque creo que no sé. Sí, no la hay, porque no es un técnico, te vieron pero muchos gracias, técnicos. a ver, para que la gente también pueda entender que gracias a que te dan con el diagnóstico de endometriosis, te operan de endometriosis, tú hoy estás disfrutando de este embarazo. Sin duda, pero me operaron 2 veces. 2 veces, ¿por qué 2? Porque lo que pasa es que la endometriosis vuelve. Más rápido o menos rápido, dependerá del organismo, de un montón de cosas. Pero en ese momento me operó, me recuperé, fantástico. Y a los 6 meses empecé con dolor de vuelta, no a ese extremo, pero sí un dolor muy fuerte. Y algo muy característico es que se te inflama el abdomen. Sí. Y para quienes no tenemos panza, es muy visible para ti. Si tenés un poquito más de panza. Es lo mismo que la vez pasada. Y dije, esto no puede ser. Fui ahora de vuelta con un justo, no sé qué, no sé cuánto, ecografía, y ahí, con ya el antecedente, ya lo tenían. Y en esa segunda operación, me tiene que sacar el ovario izquierdo. Sí. Y entonces, o sea, que esto es un milagro. Terrible. y bueno, en realidad, solo era como, esto es lo que tocó. Es lo que me tocó. Y sí, yo qué sé, seguía como muy, ya te digo, muy enojada, como que decís, como esto. Y además ahí empezás a averiguar y en realidad te das cuenta que es una enfermedad que está súper subdiagnosticada. Totalmente, que además una de cada 8 de cada 9 mujeres tiene endometriosis. Sí, es frecuente. Ahora, Sofi, yo me quiero ir a la parte linda de toda esta historia, porque bueno, fueron muchos años peleándola. ¿Cómo te enterás que estabas embarazada? Bueno, después, a partir de ahí... ¿Y lo que significó para vos? Obviamente tomamos obviamente consejos de especialistas en fertilidad y demás. Y la verdad es que cuando me enteré que con determinados medicamentos, etcétera, etcétera, cuando nos enteramos fue como, ¡wow, qué felicidad! Y por otro lado, una cautela muy, muy fuerte, porque en realidad, como por un lado me sentía rara, porque decía, yo tendría que estar saltando de alegría y por otro lado... Tengo mucho miedo. Pánico. Obvio, me parece. Es entendible. Claro, es como que si yo no puedo, o sea, yo ya sé lo que es la caída. Claro. Y la conozco muy bien. Y no porque quiero además volver ya había ahí. tenido un aborto, o sea, no quiero estar ahí, ni loca. Claro. Dije, ¿sabes qué? Que fluya. Que fluya. Y fui paso a paso, semana a semana, no sé cuánto, y era como... Y de repente, y cada tanto, viste, estará bien, todo bien, hasta que llegué a la primera ecografía, que para mí fue la más importante, porque cuando el único embarazo que yo había tenido, en la primera ecografía no tenía la cabeza del bebito. Y fue ahí que me enteré que no prosperó, etcétera, etcétera. Entonces, a esa ecografía... Superar esa primera ecografía fue todo. Para mí eso fue tipo... Bueno, la cuestión es que, Sofi, Acá estás pasando un momento soñado porque estás enamoradísima. Bella. Es varón, no sabemos el nombre porque todavía no lo tiene. Quisimos esa primicia y no pudimos tenerla, pero bueno. No es por usted, no está todavía, de verdad. No está decidido, está No está bien. decidido. Es difícil elegir el nombre. Sí, y estás radiante,
adelante y Gracias. valió la pena. Todo valió la Sí, pena sí. para lograr la este realidad, sueño. porque nobleza obliga. Hubiera preferido que el camino sea mucho menos tortuoso, ¿no? Porque eso también es verdad. Porque ahora lo veo para atrás y digo, qué salado, todo tiene su recompensa, sí, está. Pero si me das a elegir, y hubiera preferido no tener que transitar todas estas piedras. Pero Que bueno, a fue veces uno tiene que decir por algo las cosas se me tuvieron sin que dar duda, así. pero pienso en las demás y digo, Qué camino es difícil. es Sí. difícil, pero... Tenemos un regalo para ti. Gracias por contar tu sí, historia, no, Sofi. cabrioso. Y te llevas un regalito. Ay, qué bueno, divinas. a Gracias. los dos, un abrazo Muchos enorme. besos. Y también a todas lo felicitamos que va a ser papá Claro también que nuevamente. sí. Así que, Obvio. Y vamos Bueno. a prometer que vamos a hablar de endometriosis en este canal. exactamente. En este programa, claro Por que sí. supuesto que Es muy sí. importante. Sí, Es claro muy que importante. Muchísimas gracias. Nos despedimos, Sofi. Abrazo Gracias. gigantesco. Gracias por venir. Y nosotros nos reencontramos el próximo sábado aquí a las 18 horas en el 10, el canal uruguayo. Exactamente.